Un saludo franciscano de paz y bien con todos los presentes. Nuevamente para mí es un placer dirigirme a todos ustedes. Yo soy Oscar Vallejo, soy director del Departamento de Humanidades de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Mariana. Vamos a desarrollar nuestro encuentro número 5. Les damos una cordial bienvenida a todos y cada uno de nuestros participantes, a todos y cada uno de nuestros intervidentes, esperando que esta sesión también sea provechosa, agradable, bastante interactiva, con nuestros dos ponentes invitados, porque hoy tenemos esa bonita corresponsabilidad también con nuestra universidad hermana, que es la Santo Tomás. Entonces, el itinerario de la presente sesión va a estar direccionada por el doctor Gabriel Rondón. Posteriormente vamos a tener también al presbítero Jaime Alexander Quimbiamba y vamos a interactuar precisamente con nuestra sala de diálogo para atender todos sus comentarios, todas sus preguntas. Y bajo esa óptica, entonces vamos a finalizar con éxito también esta sesión, siendo hoy día jueves 11 de septiembre del año 2025. Nuevamente, bienvenidos a todos ustedes y quiero saber si se encuentra ya en línea a nuestro querido primer panelista, el doctor Rondón. Entonces, quisiera saber el nombre del usuario para poderle dar todas las herramientas telemáticas y poder iniciar este encuentro número 5. Mil gracias. Profesor Gabriel Rondón, qué gusto, ¿cómo está usted? Puede activar su Muy buenas noches, ¿me escuchan? audio, por favor. Sí, señor, buenas noches, ¿me escuchan? Aló, buenas noches. Sí, ¿Sí me Oscar, buenas escuchan? noches, sí lo escuchamos. Fuerte y claro. Profe, me dicen que Doctor tienen que Gabriel, activar. nuevamente, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches, profesor, estoy conectado. Buenas noches, ¿me escuchan ahora sí? Perfecto, doctor Gabriel, qué bueno poderle saludar. Sí, perfecto, perfecto. Lo escuchamos, tiene su cámara encendida. Si miramos un poquito de oscuridad en su ambiente o en el lugar donde se encuentra, pero sí, le escuchamos fuerte, súper claro. Bueno, profesor, a usted y a todos los que nos escuchan, muy buenas noches. Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Ofrezco excusas, voy en el vehículo, dado que acabo de salir de la Comisión Mixta Campesina, la cual presido, un espacio de encuentro de todas las organizaciones campesinas o la mayoría de organizaciones campesinas del país, y pues voy en el vehículo que es polarizado y por eso se ve oscura la señal. Vale, Listo. entonces dispuesto. Y una pregunta, profe, eso las tenemos, es cómo es la metodología y cuánto tiempo tenemos. Listo, perfecto. Sí, en este momento voy a hacer la presentación formal de su perfil profesional y a partir de ello usted tendría aproximadamente unos 45 minuticos para disertar específicamente sobre lo que usted nos acaba de plantear. Si gusta, podemos recibir también algunas preguntas, algunas interacciones
o queríamos hacer lo siguiente, tener la intervención, si usted también goza del tiempo, tener la intervención de los dos panelistas y luego activar precisamente el diálogo de saberes con nuestros queridos intervidentes, pero también podemos estar pendientes en el transcurso de su intervención, como usted guste. No, si les parece, podemos interlocutar con el otro compañero, ¿cierto, panelista? Si cogemos preguntas. Yo estoy dispuesto a como ustedes lo consideren. Listo, perfecto, genial, genial. Entonces, vamos a comenzar. Para comentarles, querida clase, que nuestro invitado especial, nuestro panelista de hoy, reiterar el nombre, el doctor Gabriel Rondón Olave. Él actualmente es viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos. También es politólogo, egresado específicamente de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en historia de la Universidad del Valle y también en filosofía política de la Universidad Javeriana. Además, cuenta también con su masterado en intervención social en las nuevas comunidades, otorgado por la Universidad de La Rioja, España. Su trayectoria profesional ha estado marcada por un profundo compromiso con los temas de seguridad humana, paz, convivencia. Fue también cofundador en el año 2008 de la estrategia denominada, sí, abro comillas, Gestores de Convivencia, cierro comillas, de la Alcaldía de Bogotá. Esta fue una iniciativa de la cual fue coordinador durante varios años, aportando de esta manera y de forma significativa al fortalecimiento del tejido social y la gestión de conflictos en los entornos urbanos. También es menester tener en cuenta que a nivel nacional, nuestro citado panelista participó en la mesa de diálogo de paz con las FARC en el año de 2016. En ese contexto, contribuyó con su experiencia en la construcción de soluciones orientadas a la reconciliación y la consolidación de la paz en Colombia. Desde luego, también tiene una vasta trayectoria académica, desde la cual se ha desempeñado como profesor en la Universidad Industrial de Santander, en la Universidad Nacional de Colombia y en la Organización Internacional para las Migraciones, transmitiendo diferentes conocimientos, prácticas pedagógicas que permiten guiar a los profesionales, especialmente todos aquellos comprometidos con la construcción de paz y desarrollo social. Finalmente, quiero destacar que el doctor Rondón fue el creador del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida del Ministerio del Interior, una estrategia orientada a promover la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Desde el 5 de julio asumió su último cargo, como ustedes me escucharon, viceministro, enfocando sus esfuerzos en liderar espacios de diálogo y convivencia con diversos sectores sociales en pro de fortalecer los procesos de paz y reconciliación de nuestra nación colombiana. Todo ello, pues precisamente en ese cargo como líder en torno al diálogo social y los derechos humanos. De esta manera, entonces, le cedo nuevamente la palabra al doctor Gabriel, nuevamente reiterando de manera enfática un agradecimiento a nivel interinstitucional y qué alegría contar con este panelista tan pero tan especial, tan pero tan particular y aprovechar todos vuestros aportes porque sabemos que va a ser una jornada exitosa. Nuevamente en línea, doctor Gabriel, y lo escuchamos complacidamente. Mil gracias. Adelante. Muchísimas gracias, profesor, para todos y todas los que están en este momento en línea. Quisiera proponerles una metodología muy sencillita y es, si quiere, profe, usted me hace una pequeña pregunta y a partir de esa pregunta desarrollamos una primera parte de la intervención. Claro, por supuesto, con muchísimo gusto. Doctor Rondón, entonces podemos comenzar precisamente
indagando sobre esa vasta experiencia desde ese contexto del retejido, ¿no? Se puede decir desde el aspecto social, especialmente en esas comunidades de conflicto, y cómo de pronto eso se relaciona con estos nuevos liderazgos en las juventudes, porque precisamente uno de los enfoques, uno de los objetivos fundamentales de este Diplomado para la Paz es poder incentivar mucho más estos liderazgos, especialmente en estos nuevos contextos, donde hay nuevas violencias, donde hay nuevos retos, pero desde luego con una generación muy, pero muy interesada en asumir ese bonito compromiso social. Así que adelante. Muchas gracias, profesor. Bueno, decirles que para abordar los temas de paz, diálogo social, convivencia y diálogo social, debemos entender varios elementos. Lo primero es que los contextos varían a partir del territorio, a partir del tiempo y a partir del relacionamiento de la institucionalidad frente a la disposición de atender a la ciudadanía. Primer elemento. Segundo elemento es que la conflictividad en sí no es vista como un problema social. La protesta social no es vista como un problema de orden público, sino debe ser abordada como una dinámica propia, en tanto que en el marco de lo que conocemos como el contrato social, la institucionalidad falla al atender las solicitudes de la población o de las poblaciones. En este sentido, cuando existe ese rompimiento de diálogo constante que debe existir entre la institucionalidad y la comunidad, aparece la conflictividad, que no es negativa, pero se pone un poco compleja cuando aparece la violencia. Otro elemento para decirles que la violencia ha sido un canal con los elementos constructivos del relacionamiento en varias partes del país. También comentarles, como una primera parte, que cuando uno habla de teoría básica del Estado, de un Estado-nación, decirles que en nuestro país lo que hemos visto es que en la teoría pura de los componentes propios del Estado-nación, uno de ellos es todo lo que tiene que ver con el monopolio de la potestad, la capacidad de cobrar tributo, la capacidad de tener un ejército burocrático que haga sus, diría Foucault, aplique la biopolítica en los territorios. En nuestro país no está consolidado. Nosotros tenemos territorios y yo que soy una de las personas encargadas de atender la conflictividad en el Catatumbo, en el Cañón del Micay y en otras partes, decirles que no hay el monopolio de la fuerza por parte del Estado, sino que nos la disputamos por otros actores. Un ejemplo de esto es que el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio Interior y del país, o sea, quien les habla, y por eso ustedes ven oscuros, debe andar en un vehículo blindado por seguridad. Es decir, ni en la capital tenemos el monopolio total del ejercicio del uso de la fuerza. En algunas partes el tributo, entendido como los impuestos y todo eso, los cobran los otros grupos. Entonces, eso genera que la conflictividad por la ausencia de institucionalidad genere aspectos de violencia. Violencias que han venido mutando. Cuando uno estudia la historia y la concreción de este país, vamos a hablar sobre la historia reciente, desde 2016, con la firma de los acuerdos de paz con las FARC. Uno puede entender también que hay una nueva dinámica en este momento de unos diferentes actores armados que lastimosamente se han despolitizado. Hay que también entender la dinámica de la violencia en este país en clave de lo que pasa en el mundo, y eso tiene que ver con que por lo menos
los que generan o los que gobiernan o administran todo el tema de tráfico de psicoactivo en este país, a diferencia de los 90, ya no son colombianos, sino que son grandes grupos que se manejan como vienen de Venezuela, una primera parte, otros de México, pero también hay unas estructuras muy grandes que, como lo ha dicho muy bien el señor presidente de la República, algunos tienen sede en Dubái. ¿Por qué incorporo este elemento? Porque cuando uno va a hacer una negociación de paz con un connacional que vive en el país es muy fácil, pero cuando tú tienes que dialogar con unos actores armados que hay que lamentablemente decirlo son franquicias y que su lineamiento viene desde el exterior, pues es muy complejo llegar a un punto de equilibrio de diálogo. También decirles que Colombia tiene una robustez y cuando uno, por lo menos el departamento de Nariño es uno de los pioneros en esto, una robustez en organizaciones sociales. Hoy precisamente estábamos en una reunión con la Comisión Mixta Campesina, que es la plataforma más grande de organizaciones campesinas, pero también está la MPC, ¿sí? Que la MPC es el espacio de articulación de los 115 pueblos indígenas de este país. Pero también está la alta consultiva, que están donde se reúnen los colectivos afros. Es decir, que Colombia es un país donde la organización social es muy fuerte en términos de apropiarse al territorio, de generar alternativas, y por eso lamentablemente son víctimas también de los grupos armados. También decirles que Colombia, parte de la característica que encontramos de la gravosidad de la crisis, es que históricamente ha sido administrada desde la capital, desconociendo claramente las dinámicas propias del territorio. Hay también unas élites regionales, Nariño tiene élites regionales, el Valle tiene élites regionales, y todos los departamentos tienen élites regionales, pero la centralización de la política genera que en algunas zonas del país no se generen política pública que permita mejorar las condiciones de vida de las personas. Un primer elemento de este bloque quisiera decir, la falta de inversión pública para el mejoramiento o las demandas básicas de la ciudadanía ha generado el conflicto estructural en este país, que uno lo puede ubicar en 4 grandes bloques. Uno, lo que tiene que ver con los conflictos relacionados a la posesión de la tierra. Para nadie es un secreto que nosotros somos los países con mayor concentración de la tierra en algunas capas o algunas élites. Dos, que somos un país extractivista en términos de la producción mineral, pero que ese extractivismo tiene, la primera es un extractivismo en su mayoría que obedece a empresas extranjeras, por tanto la mayoría de los recursos salen del país, y dos, es una extracción de manera irregular. Entonces encontramos, en Nariño se ve mucho todo lo que tiene que ver con la minería eh, irregular, no legal, hay que hacer la diferencia, y eso también permite una serie de conflictividades. Y tres, otros elementos importantes es que no ha existido una política pública fuerte que tenga que ver con el mejoramiento de las condiciones para que el agro funcione. Nosotros somos un país agrícola, que mucha gente no quiera. Nosotros somos agrícolas, y más un departamento como el de Nariño. Pero si no tenemos vías terciarias, pues no tenemos forma de competir. Coloco un ejemplo. Cuando atendimos hace 2 meses el paro arrocero, eh, nos dan una información muy compleja. Es posible que Colombia al 2030 deje de producir arroz. Y Colombia deja de producir arroz
porque la India va a acabar con los aranceles y les voy a colocar un ejemplo de la desproporción. Su número no es real, pero para que tengan básicamente una idea. Digamos que Colombia al año produce 100.000 toneladas de arroz. 100.000 toneladas de arroz. La India produce 200 millones de toneladas de arroz. No hay forma de competir porque estructuralmente no somos un país que tenga herramientas para proteger al campesinado, y lo que hemos hecho en este momento es tratar de darle herramientas. ¿Qué va a generar si no buscamos alternativas para mejorar las condiciones propias de la población arrocera? ¿Qué va a pasar con los jóvenes que siembran arroz? ¿Qué va a pasar con esa gente que se queda endeudada en la producción de arroz? Pues básicamente ahí vamos a tener conflictos. Básicamente podemos tener una migración a la minería irregular. Básicamente podemos tener siembra de cultivos ilícitos. Entonces miren cómo una falta de previsión de política pública a largo plazo agrava y puede presentarnos problemas estructurales que se generan y se pueden degenerar en acciones de conflicto armado. Y es uno de los puntos que quisiera, como primera instancia, dejar ahí, profesor. Excelente, profesor Gabriel, doctor Gabriel. En este momento me solicitan un participante poderle desarrollar una pregunta. Precisamente es homólogos a su panelista que hoy día alterna, profesor Alexander Quimbiamba. Qué gusto saludarle nuevamente en este bonito encuentro. Adelante, le escuchamos. Su pregunta, su intervención. Doctor Gabriel, muy buenas noches. Un saludo cordial y a todos los participantes. Amén. Doctor Gabriel, ya que usted tiene la experiencia de haber participado en el proceso de paz, ¿nos podría comentar cuáles son los dos desafíos que en este momento presenta el proceso de paz? Sí, sí, o se te cortó. Claro, ¿cuáles son los desafíos que en este momento? Sí. Sí, sí, pues sí, pero sí, doctor. Bueno, sí, señor. El primero es que lamentablemente, hay que decirlo, desde el 2018 al 2022 cumplieron, hay que decirlo, el gobierno anterior cumplió y volvió trizas el proceso de paz. ¿Cómo se vuelve trizas un proceso de paz? Primero, no hubo inversión en los territorios donde debió haber habido la paz. Recordemos que en algunos de los territorios PEDET no hubo inversión y la plata se perdió. Entonces, lo primero es que no hubo inversión, ¿sí? Dos, no se cumplió con los firmantes de paz. De tal manera que lamentablemente hoy podemos decir que el número aproximado de muertes que tenemos de firmantes ya pasan los 400. Y eso generó dos cosas. Uno, que como el Ejército Nacional de Liberación, el ELN, no se sumara a un posible acuerdo porque tiene las dudas. Y dos, que tuviéramos una desgranada de algunos excombatientes que lamentablemente, al ver que no hubo un verdadero cumplimiento de paz al proceso, pues retornaron a otros grupos, y eso es en este momento lo que tenemos en parte del territorio, unas luchas muy complejas por generar espacios y corredores de posicionamiento militar para hacerse de los negocios, tanto el narcotráfico como de la minería y otros tantos. Básicamente esos serían dos grandes retos que tenemos en este momento. Voy a pedirles un favor, si me permiten, un minutico, apago la cámara, me bajo el vehículo y me meto en otro lado para que tengamos un poquito más de luz y podamos seguir este diálogo un poco más tranquilo. Les pido 2 minuticos, ¿vale? Adelante, profesor Gabriel, pierda cuidado. Desde la sala de chat también estamos bien atentos para sus participaciones, sus inquietudes, sus preguntas o sus análisis en este momento.
también pueden participar escribiendo todos esos aportes. Me permito, mientras el doctor Gabriel nuevamente interactúa con nosotros, poderles hacer una breve realimentación de la siguiente manera. Nos ha brindado 4 aportes consustanciales, nuestro invitado especial, y estos tienen que ver con lo siguiente. En primera instancia, el doctor Rondón habla de que cualquier esfuerzo que se haga en torno a la paz, a la reconciliación, este tiene que ver necesariamente con la identificación en un determinado contexto, ya sea desde el punto local, desde el punto regional, desde el punto nacional o desde el punto internacional, dado a que varían los diferentes grupos, las diferentes comunidades en torno al conflicto, a la idiosincrasia, los valores, prácticas económicas, ¿sí? Entonces, ese punto debe ser bastante tenido en cuenta precisamente para estos próximos liderazgos, esa identificación del contexto determinado o específico en las comunidades. Segundo, verificar que cualquier esfuerzo para la paz, nos comentaba, tiene que ver mucho con el contrato social, es decir, hay una serie de garantías legales, estatutarias, jurídicas, que permiten precisamente darle una gran relevancia a estos procesos de paz, de conciliación o de políticas sociales que permiten gestar estos nuevos escenarios afirmativos. Tercero, dice que hay, digámoslo, un gran elemento en esta última década, especialmente en nuestro territorio colombiano, y tiene que ver mucho con el crecimiento de los grupos o de organizaciones sociales. Es decir, de alguna u otra manera hay una gran acogida precisamente en esas organizaciones grupales o de comunidades, ¿cierto? Pero infortunadamente ese crecimiento se ve limitado, ¿cierto? Se ve amenazado, dado a que se han convertido en blanco de los agentes armados. Incluso él mismo colocaba el ejemplo de que tiene que movilizarse de esa manera, con esa protección, por ese contexto o por esas causas. Y finalmente, tener en cuenta que hay una especie de bloques o de contextos significativos mediante los cuales se gesta, ¿no? Estos conflictos, pero también estos esfuerzos de paz. Entonces nos hablaba un poco la disputa territorial, la explotación, ¿no? de minerales. Se hace referencia de que nuestro país es bajo el contexto del agro, pero se ve limitado precisamente porque las nuevas violencias están afectando eso, entonces ha disminuido todo ello y nos hacía un parangón entre el país de la India y también nuestro territorio colombiano. Bien, lo tenemos nuevamente en línea al profesor Gabriel, al doctor Gabriel, entonces adelante. Muchas gracias, profesor. Ya tenemos un poquito más de luz y ya estamos en un punto que nos puedan ver. Listo, profe. Si le parece, versamos esta otra parte sobre otra pregunta que a bien tengan. Sí, por supuesto. En este momento quiere participar 2 intervidentes, entonces le cedo primero la palabra a Laura Velasco y posteriormente a Javier Rodríguez. Laura Velasco, muy buenas noches, bienvenida. Adelante, le escuchamos su intervención. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es un poco puntual hacia un tema que yo siento que se maneja, que es muy complicado de manejar en el conflicto y es las garantías de no repetición. ¿Cómo podemos nosotros trabajar en los acuerdos de paz y no solamente en los acuerdos de paz a gran escala como el que pasó con las FARC o como los que se proponen con distintos grupos insurgentes, sino
también esas réplicas de acuerdos que realizamos con otros tipos de actores del conflicto. ¿Cómo podemos nosotros atrevernos a hablar de garantías de no repetición en un contexto en el que todavía no hemos logrado ni siquiera socializar ni entender ni la magnitud, ni las consecuencias, ni las causas reales del conflicto? Se comienza a hablar de que el conflicto ha perdido mucho sus fines ideológicos, cómo inician todos estos movimientos insurgentes, el por qué nacen y el cómo se manejan por una serie de manejos dentro de esa frivolidad del narcotráfico, de la delincuencia, de lo ilícito. Entonces, ¿qué estrategias aparte de la resocialización de los agentes del conflicto, que de por sí es algo complejo, que lo vimos todo lo que pasó con la desmovilización de las FARC? No solamente es que ellos pongan de su parte, es un contexto social totalmente complicado y diferente, donde todos tenemos obviamente que aperturarnos a esa reincorporación a la sociedad civil de estas personas, pero cómo manejamos ese aspecto tan complejo, tan abstracto, diría yo, dentro de los acuerdos de paz. Muy bien, Laura. ¿Contesto o espero la otra pregunta, profe? Ustedes me dirán. No, me parece muy bien de una vez interactuar con la pregunta específica. Perfecto. Compañera Laura y demás compañeros. Cuando uno habla de garantías de no repetición, yo podría esto resumir que deben haber 4 elementos muy fundantes para que esto se dé. Lo primero, tiene que haber una justicia que opere y firmar los acuerdos de paz. También tienen que ver con una serie de aspectos frente a la norma y a la justicia, donde hay una serie de penas, por así decirlo, que algunos de los actores tienen que asumir. Y en eso también tendríamos que plantearnos de la justicia restaurativa y otra forma de justicia. Lo primero es esto. 2, debe existir una verdadera inversión de lo social. Uno de los problemas que se han visto es que en las zonas donde mayor conflictividad hubo con los grupos armados, pues lamentablemente las condiciones del territorio siguen siendo las mismas, sin electricidad, sin carreteras, sin trabajo, sin oportunidades para nadie. Entonces, no se nota y no se ve el beneficio de haber terminado una confrontación armada. Tal vez sí, uno dice, bueno, cesaron de dispararse, claro, pero ahorita están volviendo los grupos. Y están volviendo los grupos porque, vuelvo igual a lo primero, no existe todavía una consolidación de Estado-Nación en algunos sitios. Y por tanto, como no cambió el territorio, simplemente en algún momento algunos dejaron de accionar unas armas, pero en el fondo no hubo ningún cambio sustancial. Como tercer elemento, debe haber una reparación integral para las víctimas. Una de las cosas que uno encuentra y unas críticas que nos han hecho este gobierno y que creo que estoy de acuerdo con ellas, es que a veces los diálogos de paz se ha centrado más a hablar con el actor armado que con los habitantes del territorio, y eso es complejo. Yo creo que eso tiene que ir de la mano. Y una reparación integral de las víctimas tiene que ver desde lo material, como lo simbólico, como lo espiritual, y otras tantas formas de cómo debemos repararlos. Tenemos heridas muy abiertas que no se han cerrado, y además que lamentablemente la política nuestra se basa en el odio, ¿no? Entonces tenemos diferentes partidos políticos, y hace una autocrítica también que le hago a mis colegas de gabinete. A veces nosotros desde la responsabilidad pública que tenemos mandamos mensajes muy complejos. Lo mismo la oposición. Hoy por lo menos escuchaba, y uno puede entender en la rabia, pues, la esposa de Miguel Uribe diciendo que ya tienen los días contados el gobierno, eso es como una sentencia de muerte. Pues yo creo que hay que desescalar y eso tiene que ver con la reparación de las víctimas. Y por último, debe existir verdad. Verdad porque en el tema del conflicto armado hubo y hay aún funcionarios
públicos o personas en función pública que de una u otra manera impulsaron al actor armado para que arremetiera contra la población, para ellos sacar réditos. Réditos en términos de quedarse con el territorio, réditos por quedarse con algún tema de producción, réditos de varias cosas. En ese sentido, si no existe la verdad, si no existe por lo menos quiénes fueron esos que generaron, pagaron, por lo menos. Aquí tenemos que seguir explorando la verdad porque hay 6.402 chicos que fueron y está más que reconocido como se mal llama falsos positivos. Y eso no se ha terminado, la verdad. Hubo sistemáticamente una acción estatal para generar muerte y presentarlos como bajas en combate. Pero también las FARC y los otros grupos tienen que decir la verdad sobre por lo menos la violación sistemática a jóvenes y jovencitas y el reclutamiento de menores. Entonces, cuando no hay una verdad, es muy complejo hablar de no repetición. Esos 4 elementos quería como dejarlos como en el marco de la pregunta que hace la compañera Laura Velasco. Gracias, doctor Gabriel, por su magistral respuesta. ¿Le parece si le cedemos la palabra a Javier Rodríguez también con una pregunta? Sí, señor. Javier, le escuchamos. Muy buenas noches. Adelante. Buenas noches. Gracias a usted, doctor Gabriel, por participar. Yo soy Javier Rodríguez, docente de la Universidad CESMA, coordinador del área de paz y convivencia, uno de los organizadores de este diplomado, que como usted lo conoce, están entre varias universidades católicas, y soy miembro del Consejo Departamental de Paz en el departamento de Nariño. Yo quisiera que usted nos aporte para generar la paz territorial, que creo que es un tema que usted lo quiso tocar. Surge precisamente porque se quiere descentralizar, como que los espacios de diálogo puedan ser manejados con las comunidades, bueno, en el contexto de Nariño principalmente. Tenemos actualmente uno de los procesos que ha avanzado con más de 7 acuerdos, pero hay una dificultad frente al proceso jurídico de establecerlo. Y creo que ahí, pues su aporte podría guiar un poco en cómo generar que la experiencia de La Habana no se repita en lo territorial, no tanto en el cumplimiento a veces de lo estructural, que yo lo entiendo que eso tiene que incluirse, sino que la preocupación que nosotros tenemos es que si no se logra la paz territorial, el sufrimiento para la población civil de Nariño va a ser mayor, por lo que vemos en los comportamientos de los grupos, ya sea porque, como usted lo dice, si no se le cumple se vuelven a armar, se vuelven a unir, o las disidencias establecidas. ¿Qué podríamos trabajar desde la sociedad civil ya para blindar un poco este proceso, si lo jurídico está un poquito frenado, que es lo que el negociador a veces no lo manifiesta, ¿no? Si no hay la ruta jurídica para que el acuerdo se establezca, eso genera como que no hubo acuerdo. Ese sería como la postura, y nuevamente muchas gracias por su presencia en este diploma. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor Gabriel. Listo. Adelante. Bueno, entonces hay un tema muy importante, profesor, que se está planteando usted y el profesor Javier, y que tiene que ver con la paz territorial. Lo primero es que también uno habla de la paz de Santos y en el territorio hablan de la paz, ¿sí? Y uno ve departamentos como Antioquia que hablan
de la paz de Petro y la paz de Santos. No, 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 no. Es la paz de los colombianos y las colombianas. Es el primer elemento para hablar y profundizar el tema de la paz territorial. Es que hay que entender que los procesos de paz o los diálogos con grupos armados no es solamente de un gobierno, ¿cierto? Sino de un gobierno nacional que se materializa en el territorio. Y no es que se quede por allá alguien diciendo que se va a hablar con un actor armado y el territorio no lo acepta porque no es de su línea política. Dos, debemos entender que la materialización de los diálogos de paz tienen que dar cuenta del territorio. Entonces, cuando a veces, y esos los debates que hemos tenido al interior del gobierno nacional, donde uno habla con la Oficina Alto Comisionado para la Paz y pregunta cuál es el relacionamiento con las autoridades locales, y dicen, por el momento es un segundo instante, porque es que tenemos una metodología distinta. Pues a mí no me cabe en la cabeza cómo uno monta una metodología de diálogo con actores en territorio sin hablar con las autoridades del territorio. Porque en últimas, vuelvo y digo, como esto tiene que ir de la mano inversión pública, pues si no hay inversión pública, pues la verdad, esa paz es muy débil. Y tres, debe haber una recomposición y una actualización del aparato estatal. Y lo plantea muy bien usted, profesor. Nosotros tenemos un régimen jurídico, y quiero decirlo con el respeto de mis magistrados, muy conservador. Nosotros en el régimen jurídico no es muy complejo que le apostemos a cosas distintas. A veces cuando uno plantea esto, es como si uno estuviera diciendo que va a dejar que todo el mundo haga lo que quiera. No, pero hay que permitir que las autoridades y las organizaciones sociales tengan una capacidad administrativa jurídica que los blinde jurídicamente para tener acuerdos. Es que yo soy de los que piensa que los acuerdos de paz, si bien es cierto, en mi caso, pues como viceministro para el diálogo sobre los derechos humanos, eh, como alto funcionario, yo tengo una investidura para hablar con algunos actores armados. Quien vive y va a convivir luego de la firma de unos acuerdos con ellos, son la gente del territorio. Son la gente del territorio. Y si la gente del territorio no logra en esos diálogos reconstruir un tejido social con la otra parte, pues esos diálogos tienen los días y los meses contados. En ese sentido, entonces, tres elementos fundamentales. Uno son los procesos de paz o los diálogos de paz, no son los diálogos del gobierno nacional y discrecionalidad de los gobiernos locales si se suman o no. No, no, eso es error. Dos, los gobiernos nacionales tienen que entender que hay que apoyarse de los gobiernos regionales y de las organizaciones sociales, que en última son las que van a fortalecer aún más el diálogo y la convivencia en el territorio. Y tres, el ordenamiento jurídico, con todo el respeto lo digo, tiene que ser un poco más arriesgado, tiene que ser un poco más liberal, ¿cierto? Tiene que flexibilizar un poco más la doctrina jurídica porque aquí somos un poco muy conservadores y somos muy positivistas a la hora de generar jurisprudencia que tenga que ver con la paz y eso limita claramente los diálogos y los escenarios en el territorio. Era eso, mi profe Javier. Gracias, profe Gabriel. Tenemos también una grata compañía, la doctora Sonia María Gómez. Doctora, pláceme saludarle y qué bonito que nos acompañe hoy día. Adelante, le Oscar, escuchamos. está el nombre de Sonia, pero realmente soy Joyce, Rectora, en el disculpe. usuario. No te Ya. preocupes, tranquilo. Mi nombre es Joyce Velasco, doctor Gabriel, soy rectora de la Fundación Universitaria Católica del Sur. Y como lo menciona el profe Javier,
En algún momento decidimos las universidades apoyar el proceso de paz nacional, sin ninguna orientación política, sino comprendiendo a la educación como esa herramienta primordial precisamente para poder surtir una concientización social en todos nuestros estudiantes y en todo nuestro territorio. En este diplomado está abierto inclusive para que combatientes y excombatientes de nuestro proceso puedan participar. Se llegó a ellos también la oportunidad de la participación en el mismo. Y de igual forma nuestros estudiantes. Nuestro departamento, como es bien sabido a nivel nacional, goza de ciertas virtudes sociales que le permiten acercarse de una forma más empática a las realidades del otro. La mayoría de nuestros estudiantes son estratos de 1, 2 y 3, particularmente en mi universidad. Muchos de ellos vienen de procesos de conflicto, de situaciones complejas, y así la mayoría de nuestras instituciones. Y eso nos ha permitido generar este ejercicio de acercamiento que, muy a pesar de contar con esas condiciones de empatía y de resiliencia, aún así a veces son ajenas al reconocimiento de todo lo que estamos viviendo en el país. Al igual que con el profe Javier, hemos participado en diferentes espacios de paz, en los diálogos de paz de territorial. Hago parte también del grupo de apoyo de universidades con la JEP, buscando diferentes estrategias de concientización y de poder entrar en esa realidad que genera una dificultad social tal como usted lo marcó. Si las personas tienen hambre, difícilmente se podrán alejar de la violencia. Si las oportunidades se ven disminuidas para poder surgir dentro de su rol social, pues difícilmente podremos sacarlos de esas dinámicas sociales que, dentro de las facilidades que se les generan económicas en otros entornos, pues los terminan envolviendo inclusive a temprana edad. En nuestros colegios miramos cómo el esfuerzo porque los chicos sigan ligados a la parte educativa es difícil. Inclusive ellos entran en ese entorno de amenaza a los profesores si los llegan a declarar que no han asistido en el tiempo de recolección de coca, por ejemplo. Y desde su propia infancia comienzan a normalizar dinámicas económicas de adquisición rápida, de consumismo, que termina desdibujando al campesinado, termina alterando la economía agro y que definitivamente alteran todo nuestro territorio. Estamos en una dinámica multidisciplinaria dentro de este diplomado, donde inclusive las primeras sesiones fueron de reconocimiento histórico del conflicto, luego de estrategias precisamente del respeto en la diferencia para poder hablar realmente discutir en paz, aunque suene un poco contradictorio, hacerlo desde la parte educativa. ¿Qué, cómo han pensado el ministerio para poder subsanar esas realidades que sé son reconocidas por parte de ustedes? Tenemos ya el problema, tenemos ya identificado cuál es esa dinámica. Nosotros en este sur sabemos lo difícil que es trabajar bajo las condiciones eh, partidistas, porque se nos cataloga fácilmente y entonces dependemos de las afinidades o desafinidades que vayamos teniendo. ¿Cómo entonces gubernamentalmente nos estamos buscando proteger realmente para poder surgir dentro de todo ese proceso? Bueno, profe, muy bien, eh, profe rectora Joyce. Varios elementos, usted lo ha mencionado. Uno, hay que entender que la paz, eh, y tú lo planteas bien, la paz también hay que hablarla desde el territorio. Hay una paz urbana, hay una paz rural, ¿cierto?
Y lo primero que hay que empezar a trabajar muy fuertemente es todo lo que tiene que ver con esos espacios. Y eso me lleva a un tema y es a la concepción de seguridad. Y aquí hemos planteado, y se ha planteado históricamente, que la seguridad es un concepto superior al de la convivencia y no. La seguridad es un asunto que es subsidiario de la convivencia. ¿Y qué es la convivencia? La convivencia en principio debe entenderse para mí, y es algo que yo he planteado y ya está postulado y hice una fórmula, eh, demoré 7 años haciendo la fórmula de la convivencia, y es, uno de sus elementos es la buena interacción entre la institucionalidad y la comunidad. Y esa buena interacción de la institucionalidad y la comunidad significa que lo que tú decías y es que la ciudadanía vea que la institucionalidad funciona. ¿Qué significa eso? Que hayan colegios. ¿Qué significa eso? Que si un chico deja las armas, pues tenga oportunidades de estudio, de trabajo. De lo contrario, miren, un pelado le están pagando entre 1.300.000 y 1.600.000 pesos por estar en un grupo armado. Difícilmente en algunas regiones del país un muchacho va a recibir 1.600.000 pesos en un trabajo. Muy difícil, si lo consigue. Entonces, mire que entonces cuando mejoramos las condiciones de convivencia, es decir, que las instituciones funcionen, se genera un tema de legitimidad, y cuando hay legitimidad, le vuelvo al contrato social, entonces al ciudadano o a la ciudadana, pues tiene mayor elementos para tomar la decisión si toma una vía ilegal o se queda en la legalidad. En este momento, y hay que ser serio, por lo menos el cañón del Micay, eh, donde lo único que la moneda de cambio hasta el principio ya ha venido cambiando era la coca. Y cuando llegaban mis compañeros, decían, no, es que la gente no reconoce a la institucionalidad. Claro que no la reconoce. Si es que nunca ha estado. Institucionalidad no son las fuerzas militares ni de policía. Y agradezco el trabajo titánico que hacen, pero eso no es la institucionalidad. Un soldado y un policía no te llevan luz, no te llevan agua, no te llevan comida, no arreglan una vía, ¿sí? Entonces, eso es como lo primero. Y cuando entendemos que el fortalecimiento de los grupos armados en parte se da porque no hay algo que le permita a los jóvenes tener otra alternativa, eh, y que entonces hay una falencia estructural, no podemos hablar entonces de una consolidación de paz. También entender eh, que y tú lo decías muy bien, y eso ha faltado porque nos llenamos de expertos y expertas y desconocemos el conocimiento territorial de la comunitario, de lo afro, de lo indígena. Yo les coloco un ejemplo. Hace muchos años, cuando estuve con el señor alcalde en esa época, Gustavo Petro, ahora presidente, una vez me preguntaba el presidente, el alcalde en esa época, me decía, Gabriel, ¿usted cómo ha hecho para que en las marchas de la Universidad Nacional que van a Plaza de Bolívar los muchachos no se porten bien y no rompan vidrios? ¿Qué hace? Yo le digo, muy sencillo, presidente. Cuando viene la Guardia Indígena, yo hago un acuerdo con el SMAT, le digo al SMAT que se va para atrás y a los lados pongo Guardia Indígena. Y habla con la Guardia, habla con los combos de pelados muchachos. Si ustedes van a poner el objetivo de la marcha, y ustedes me están diciendo, es hacer una reivindicación por temas de la Universidad de Educación. Pero la Guardia Indígena va a acompañar, y si ustedes se quieren poner a romper vidrios, que no es la idea, se tienen con un guardia indígena. Y ustedes verán, y yo le decía al guardia, pues guardia, usted aplique lo que es de guardia, o si no me lo vaya a estropear. Y miren que el reconocimiento y de la autoridad indígena, del guardia indígena, superaba muchísimo a tener un muchacho del SMAT atrás peleando para que no rompan vidrios. Y eso tiene que ver con la legitimidad social. Como hemos roto la legitimidad social en algunos patrones, ¿cierto?
el caso del palabrero Guayú, ¿cierto? El caso Arhuaco de los Mamos o el caso de los Taitas, que es más hacia el sur, Pastos y Quillacingas, por lo menos, uno mira cómo son las formas dinámicas de autorregulación. Y entonces aquí se ha basado en que tengamos de terceros, ahí sí vuelvo a Foucault, desde la lógica del panóptico, entonces eso no permite que exista una paz en el territorio porque es una paz que no es propia. De tal manera, mi respetada rectora, que la idea es que se pueda reconocer eso y en el gobierno que estamos haciendo. Uno, entendiendo que esas son las dinámicas. Dos, dialogando, mire que se pueden hacer cosas en este gobierno y eso es una tarea que nos corresponde en cabeza mía. Hemos tenido más protesta social que en el gobierno de Duque, pero la utilización del Undemo es el 99.7%. La gente puede protestar tranquilamente, pero no tenemos las grandes sazonadas como teníamos antiguamente. Y simplemente es una forma distinta de relacionamiento. Y en todas las movilizaciones acompaña a la policía, en todas. Pero aquí se va más por la concertación y el diálogo. Entonces, eso es una prueba fehaciente, concreta, de cómo sí se puede cambiar la dinámica. Pero todo esto se reúne a cómo podemos llevar a cabo una inversión de política social que de verdad tenga que ver con la inversión. Yo antes de casi que retirarme por temas de agenda, quería hacer algo que y yo le ofrezco excusas, profes, no se van a molestar conmigo, pero no podemos, y me he prometido, no puedo dejar estos espacios, y máxime uno que estamos hablando de paz, sin decir que nosotros y nosotras, como país, como humanidad, tenemos que levantar nuestra voz por lo que estamos viviendo en este momento, el genocidio en Palestina. Es muy triste ver cómo ahora ese bloqueo está eh, direccionado a que miles de niños y hombres y mujeres mueran de hambre y que lamentablemente pareciese que el silencio cómplice de las potencias se basa en el cálculo de los réditos económicos por encima del valor de la vida. Era eso que quería decir los profesores, profesoras, con todo el respeto y para los que están acá en este espacio. Profe, muchísimas gracias. Precisamente, qué bueno que lo acabé de mencionar. El haber estado en un contexto de violencia tan continuamente a veces nos lleva a normalizar y pensar que en todas partes lo sufren y que lo manejan igual que como nosotros. Y lastimosamente en el mundo están muriendo miles de niños y miles de personas precisamente en esos juegos de poder. Qué bueno traer ese tema de sensibilización precisamente para nuestros estudiantes, para que precisamente en ese acto de humanización que estamos haciendo en este ejercicio, seamos sensibles y empáticos también y solidarios frente a con todas las realidades que nos están rodeando. Hay un libro muy hermoso que se llama Iskayashay, de nuestro territorio indígena, donde precisamente habla de cómo solucionar el conflicto a través de toda esa cultura indígena que se maneja. Somos un territorio multicultural, pluriétnico, y eso nos ha llevado a que en la parte educativa también reconozcamos todas las diferencias, nos unamos y precisamente estemos construyendo estos espacios que esperamos realmente resulten en hablar una paz, si no se puede mayoritariamente, por lo menos en las microsociedades y circuitos que manejamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora. A usted también, profesor Gabriel, por toda su disertación, ¿sí? En torno a estos aspectos. Pues infortunadamente, como usted bien lo acabó de expresar, por cuestiones de agenda debe retirarse, pero la verdad nos sentimos muy complacidos, muy satisfechos, no solamente de poder contar con su presencia telemática en este encuentro, específicamente hoy, sino también con todas esas orientaciones, con todos esos datos
que nos ha ofrecido el día de hoy. Y como siempre, bienvenido a todas nuestras casas de estudio y esperamos contar con sus aportes también valiosísimos en otras ocasiones, en otros encuentros. No sé si quiere expresar un último mensaje para despedirlo a usted y empezar la segunda parte con nuestro panelista invitado. No, a ustedes, profe, especialmente a Norma, que pidió el favor que los acompañara. Y hagamos algo, profe, con Norma podemos cuadrar. Y por qué no de aquí a octubre, noviembre, eh, coordinar y aprovechar uno de los viajes que tengo que hacer y encontrarnos en un espacio de diálogo personal. Comprometamos, creería yo, de octubre, noviembre, lo podríamos, que con mucho gusto estaré allá de cuerpo presente y decirles de verdad que lo que están haciendo ustedes es construir país. Eso es lo que se necesita. Se necesita es más diálogo. eh, yo creo que nos falta, y a veces la gente nos hemos desnaturalizado tanto que cuando uno dice, y yo lo he dicho en otros escenarios, nos falta amarnos más. La gente dice, este es un man hippie o está enmarihuanado. No, 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 no. Amarnos más de respetarnos. Respetarnos y entender que la democracia se basa en la diferencia. Uno puede ser de cualquier partido político, de cualquier ideología, de cualquier religión, pero eso no significa que la diferencia la tengamos que ocultar o la tengamos que imponer a partir de la fuerza. No. Hoy me decía uno de mis escoltas, jefe, yo soy de derecha, usted me va a echar, ¿por qué lo tengo que echar? Esto es democracia, entonces tiene que pensar como yo. Eso es lo que nos genera. Los dedos de la mano son todos distintos. Si los dedos de la mano todos fueran iguales, seríamos un fenómeno. Hay que entender eso. La democracia se basa en la diferencia, pero el respeto y el reconocimiento que la diferencia es la potencia de la democracia. Muchísimas gracias para todos y todas. Y de verdad ustedes construyen país y eso es lo que se necesita en estos momentos en Colombia y en el mundo. Un abrazo de verdad muy grande. Para usted también una bendecida noche y con muchísimo gusto el equipo organizador de nuestro diplomado va a organizar el encuentro aprovechando este viaje hacia acá, hacia nuestras tierras sureñas, que desde ya también le da una cálida bienvenida y qué grato poder contar con usted de manera presencial. Así que vamos a aprovechar ese bonito encuentro. Por lo tanto, seguimos en comunicación de parte del comité organizador de aquí del diplomado y de las universidades que gestamos este bonito encuentro de paz también. Le deseamos muchos éxitos, muchas bendiciones y adelante con ese bonito liderazgo. Muchísimas gracias. Solamente pongo una condición, que me regalen unos Adelante. quimbolitos. Que me regalen unos quimbolitos. Un abrazo. Acá se come Perfecto, cuy, cuente doctor con ello. Gabriel, y quimbolitos. Bueno, un abrazo. Gracias. Bienvenido. Muchas Un abrazo. gracias. Estén muy bien. Dios la bendiga, hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Bueno. Bien, con este grato mensaje y sobre todo, ¿no? Tan estimulante porque el hecho de recibir de semejante autoridad esa bonita afirmación de que propiciar desde la educación o los escenarios formativos y más específicamente desde el Diplomado de la Paz, estamos gestando esos caminos de convivencia, de respeto, de inclusión, de aceptación a la diferencia, tiene que seguirnos incentivando para este bonito propósito. Entonces, bajo esta óptica, vamos a cederle paso a nuestro segundo panelista. Nuevamente está en línea el presbítero Jaime Alexander Quimbiamba. Entonces, mi profe, nuevamente muy buenas noches. Gracias por su incondicional colaboración con este nuevo encuentro. Así que le cedemos nuevamente la palabra. Adelante, profe Alexander. Muy buenas noches para todos. Profe Oscar, ¿no me quiere activar la cámara si es tan amable? Listo, perfecto. Regáleme un segundito, por favor. Gracias.
Adelante, mi profe querido. Bueno, un saludo muy cordial para todos ustedes nuevamente. Muchísimas gracias a la invitación que nos han hecho para que podamos participar de este segundo momento. Diría yo un momento muy especial que hemos tenido en esta noche después de escuchar al señor viceministro Gabriel en esa disertación tan, diría yo, propicia, acertada, que nos permite a nosotros mirar eh, eh, o dar otra mirada acerca de lo que nosotros muchas veces consideramos deberíamos hacer en ese proceso de paz. Como ustedes se pueden dar cuenta, la paz es de todos, la paz es para todos, la paz es el camino que tenemos que recorrer cada quien desde las diferentes perspectivas, desde las diferentes idiosincrasias, a las políticas, ideologías, religiones, estratos sociales. Es decir, la paz se construye cuando cada uno de nosotros pone algo para la construcción precisamente de lo que queremos, un mundo más justo, un mundo más humano, un mundo en donde todos tengamos la posibilidad de tener oportunidades, un mundo donde todos nosotros podamos tener progreso e igualdad sin que tengamos nosotros algún miedo de salir, sino que tengamos toda la confianza de recorrer nuestra geografía nacional y tener en consideración a los demás como amigos, no como enemigos. Ha sido una muy bonita oportunidad de escuchar al viceministro desde esa óptica también del gobierno, porque de una de otra manera es esa complementación de lo que se está buscando a través de este diplomado. Qué tan pertinente y tan, perdonen la expresión, gratificante y sabrosa que ha sido esta disertación que ha hecho el señor viceministro. Eh, Nosotros tenemos en este momento un momento, diría yo, más bien informativo, porque en lo que me corresponde a mí, se me ha pedido que hablemos de las instituciones nacionales, internacionales, que trabajan por la paz. Como ustedes se pueden dar cuenta, todos nosotros debemos trabajar por la paz. Nosotros desde nuestra esfera educativa, desde nuestro parangón educativo, debemos también aportarle a la paz. Y por tanto, cada vez que nosotros encontramos una mano amiga, una mano en donde apoyarnos, una mano que nos ayuda a hacer nuestro trabajo, pues nosotros vamos volviendo la paz una realidad, va dejando de ser ese sueño y va convirtiéndose en una realidad. Por tanto, pues nosotros tenemos algunas instituciones muy importantes dentro del ámbito nacional e internacional para hablar de construcción de paz. Yo he querido hacer esta forma expositiva de información desde dos partes. Primera, mostrar la parte general y quizás después dedicarme un instante, un momentico también mostrar el trabajo que estamos haciendo en la región desde las universidades católicas. Profe Oscar, si es tan amable, me ayudaría con la presentación. Muchas gracias. Claro que sí, regáleme un segundito, por favor. Y me confirma si le estoy ayudando a proyectar. Permítame. ¿Me confirma si estoy proyectando, mi profe?
No, aún no, profe. Espérame un momentico, por favor. ¿Ahí me puede confirmar? Sí, señor, ahí estamos ya. Perfecto, muy bien, adelante. Gracias, profe Oscar. Bien, entonces vamos a hablar, como les decía, no vamos a hacer una gran disertación porque nos tomaría mucho tiempo tomar institución por institución y hablar de ellas y a ver qué es lo que nos propone. Lo cierto es que nosotros tenemos unas entidades nacionales e internacionales que trabajan por la paz en Colombia. Y traemos esta frase muy bonita desde la exposición anterior, eh, que la repetía Gandhi y decía, no hay camino para la paz es el camino. Continuemos, profe Oscar. Bien, entonces la construcción de la paz en Colombia es un esfuerzo complejo, como ustedes se pueden haber dado cuenta en el relato que nos hizo el señor viceministro, y es un esfuerzo multifacético también que involucra una amplia gama de actores. El trabajo en conjunto de todos los actores, de todas las instituciones, es lo que va logrando la consolidación de una paz estable y duradera en el país. Entonces, tenemos nosotros como unas tres vertientes en este asunto de las instituciones que nos ayudan a nosotros a consolidar esa paz duradera y estable. Primero, existen entidades del gobierno. Es decir, que nosotros vamos a encontrar unas entidades que nos van a permitir a nosotros gestionar la transición hacia la paz y consolidarla en el territorio nacional. Segundo, tenemos unos organismos internacionales, es decir, la comunidad internacional o a la comunidad internacional también le compete ayudarnos a nosotros en la construcción de esa paz que tanto anhelamos y por eso la comunidad internacional desempeña un papel crucial en el apoyo técnico, financiero y de verificación al proceso de paz en Colombia. Y por último, podríamos decir que nosotros también tenemos unos organismos, grupos que se llaman de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que también son actores claves desde las bases que actúan y que ayudan a hacer vedurías y aportan también perspectivas diversas a la construcción de la paz. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, estos tres elementos, estos tres grupos van a permitir que poco a poco, salvando todas las dificultades que se presentan en este camino hacia la paz, podamos ir nosotros haciendo la realidad, materializándola. Y dentro de la sociedad civil, nosotros como ente educativo de educación superior tenemos una gran responsabilidad. A pesar de los avances que se van haciendo, de los avances significativos, pues como decía el señor viceministro, persisten algunos desafíos importantes como la violencia en los territorios, la necesidad de implementación integral de los acuerdos de paz, lo que subraya en mantener este esfuerzo permanente y articulado entre todas las instituciones. Continuemos, profe Oscar. Bien, entonces hablemos ahora de algunas entidades gubernamentales que son prácticamente las que nos muestran a nosotros la arquitectura para la paz. Tenemos, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Tenemos también la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Tenemos también la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final y otras entidades claves. La Jurisdicción Especial para la Paz va a tener se dedica a investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, pues ella tuvo como mandato entre el 2017 y 2022 esclarecer lo ocurrido en el conflicto armado y promover el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos, culminando con un informe final que incluye algunas recomendaciones para la no repetición. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ella dirige y coordina acciones humanitarias para la búsqueda y localización de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. La recuperación, la identificación y la entrega digna de los cuerpos a los familiares. Ustedes se dan cuenta que los familiares no descansan hasta que no tienen el cuerpo de sus seres queridos. Y pues ojalá pudiera ser así para que las personas puedan tener un sosiego en su vida, ¿no? Y de manera muy especial, pues la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, pues se encarga de garantizar el cumplimiento e implementación de los acuerdos. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación e Implementación del Acuerdo Final resuelve como que las diferencias que puedan surgir en el Estado y las instancias de dirección entre los excombatientes, y podríamos decir que aquí hay una puerta abierta para los nuevos diálogos que se van haciendo a nivel regional y que se van presentando con otros grupos nuevos que van encontrándose. Y otras entidades claves, como por ejemplo la alta instancia de género, que realiza seguimiento a la implementación del enfoque de género del acuerdo, la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos, que ella actúa como consultora y representante e interlocutora de los pueblos étnicos ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación e Implementación de los acuerdos finales. Continuemos, profe Oscar. Bien. Dentro de esta mirada estatal también tenemos entidades gubernamentales que son agencias como la Agencia de Desarrollo y Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural, que tiene un desarrollo agropecuario, proyectos integrales, coordinación rural, promueve y estructura, cofinancia y ejecuta proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural. La Agencia Nacional de Tierras, que esta es la máxima autoridad nacional en materia de tierras, ejecutando la política de ordenamiento social de la propiedad. Ella se encarga precisamente del ordenamiento social de propiedad, la gestión del acceso a tierras, la legalización de las tierras. La Agencia de Renovación del Territorio, esta también coordina la intervención de entidades nacionales y territoriales en zonas rurales afectadas por el conflicto. Entonces, tenemos nosotros en cuenta que dentro de esa visión estatal tenemos hasta este momento las agencias del Estado que promueven la paz. Continuemos, profe Oscar. Con gusto. Tenemos también unas agencias que se llaman de cooperación y reincorporación, que son agencias del Estado colombiano. Por ejemplo, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, con las siglas APC Colombia. Esta entidad coordina la cooperación internacional en Colombia, canaliza los recursos y promueve el intercambio de conocimientos y experiencias, articula la cooperación con prioridades nacionales como la construcción de paz, el desarrollo rural sostenible, la sostenibilidad ambiental, administra programas como Saber Hacer Colombia para transferir conocimientos, gestiona el apoyo de países como Reino Unido al Fondo de las Naciones Unidas para el postconflicto, por ejemplo. Y tenemos también la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que esta es la que gestiona la reinserción,
la reintegración y la reincorporación de las personas y colectivos que hicieron parte de los grupos armados ilegales u organizaciones dentro de ese tratado de paz que el gobierno realizó. Las funciones estarían administrar programas de reinserción y reintegración de excombatientes, trabaja en coordinación con el Consejo Nacional de Reincorporación, contribuye al diseño de procesos de reincorporación y facilita la transición de los excombatientes a la vida civil. Continuemos, profe Oscar. Bien. Tenemos también un sistema de Naciones Unidas, que ya serían prácticamente un sistema internacional, unas agencias internacionales, unas organizaciones internacionales que aportan al proceso de paz de Colombia. La comunidad internacional, por tanto, va a desempeñar un papel crucial en el apoyo técnico, financiero y de verificación al proceso de paz en Colombia, completando los esfuerzos nacionales y de la sociedad civil. Entonces vamos a encontrar allí, por ejemplo, la misión de verificación de la ONU, que va a monitorear y verificar la implementación de acuerdos finales de paz, incluyendo la reincorporación de combatientes y las garantías de su seguridad. Por ejemplo, el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, lo que nosotros conocemos como ACNUR, que va a ser quienes van a trabajar desde 1997 en Colombia, respondiendo a las situaciones de desplazamiento forzoso en nuestro país. Y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas. Este va a ser un mecanismo tripartito que moviliza y coordina el financiamiento de la cooperación internacional para apoyar la paz en Colombia. Todo esto se hace a través de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Y esto se ha gestionado con el apoyo de países como el Reino Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca, quienes son quienes ayudan en el post-conflicto. Continuemos, profe Oscar. También tenemos dentro de esas organizaciones que patrocinan el esfuerzo de la paz en Colombia, también organizaciones que son las que verifican, tienen una verificación de tipo internacional sobre los acuerdos de paz. Por ejemplo, la misión de verificación de la ONU, como decíamos hace un momento, monitorea y verifica la implementación del acuerdo final de paz. Poco a poco se irá logrando. La misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de los Estados Americanos en Colombia, que contribuye a la verificación de los acuerdos en el territorio, y el Instituto CROC, en colaboración con el CINEP y CERAC, realiza el seguimiento riguroso de la implementación de los acuerdos de paz en el año 2016. Entonces, nos damos cuenta que en el proceso de verificación internacional, unos se encargan del acuerdo de paz, otros de los monitoreos y otros de realizar los informes. Continuemos, profe Oscar, por favor. También encontramos un tercer elemento indispensable y sin el cual pues no se podría llevar a cabo los procesos de paz. No solamente la paz le compete a los actores en conflicto, sino sobre todo y ante todo a la sociedad civil. Y por eso la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel fundamental en la construcción de la paz en Colombia, actuando como actores claves desde las bases y ejerciendo veeduría sobre los acuerdos. Como lo acabamos de escuchar en la ponencia del señor viceministro, pues nosotros tenemos que propender a hacer espacios o a crear espacios regionales de paz. Y eso con seguridad va a ir logrando en alguna medida que la paz se vaya volviendo una realidad y no solamente un mero, diríamos nosotros, disertación, sino que vayamos haciendo que la paz se vaya consiguiendo a través de las gestiones
que la sociedad civil también va realizando. Por ejemplo, tenemos la Fundación Ideas para la Paz, FIP, que se dedica a comprender, crear y conectar para profundizar la democracia, tramitar conflictividades de manera no violenta y promover el desarrollo sostenible. Tenemos, por ejemplo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, que investiga, capacita y empodera, colaborando en la actividad permanente por la paz en Colombia. Organizaciones de derechos humanos, como por ejemplo Movimiento por la Paz, que trabaja en Colombia desde 1994, empoderando a las comunidades y a las víctimas del conflicto, y Paz y Esperanza Colombia, que es una organización de derechos humanos inspirada en principios cristianos, que trabaja desde el 2017 en la transformación de personas y comunidades vulnerables. Y otras más, pues, que existen en nuestro país. Continuemos, profe Oscar. También tenemos algo muy importante, y es la cooperación bilateral y multilateral que el gobierno colombiano ha tenido, pues, digamos así, se ha puesto en ese trabajo de buscar el apoyo necesario, los recursos necesarios, las logísticas, las investigaciones, las formas para que esto se vaya volviendo una realidad. Y entonces, por ejemplo, numerosos países y bloques regionales brindan apoyo financiero y técnico a Colombia para la consolidación de la paz, canalizando a menudo a través de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional los recursos y el apoyo financiero para llevar a cabo. Ustedes saben que el proceso de paz requiere de una gran inversión, y Colombia, si dan suerte, tendrá la facilidad para tener su propio gasto interno, pero la paz necesita de un apoyo económico suficientemente robusto para llevarlo a cabo. Entonces tenemos donantes como Noruega, Reino Unido, la Unión Europea, Estados Unidos, que son quienes financian y dan apoyo técnico. Y las áreas, miren que ya está destinado esos recursos para qué actividades deben ir. Por ejemplo, para el desminado humanitario, para el desarrollo rural y sostenible, para la protección de derechos humanos y para el fortalecimiento institucional. Todo esto a través de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Y por último, profe Oscar, concluyamos diciendo que el trabajo de todas las agencias estatales, nacionales, internacionales, bilaterales, todos estos esfuerzos entre el gobierno, las Naciones Unidas, la sociedad civil, pues van a llegar a que verdaderamente nosotros podamos encontrar una forma de paz estable, duradera, con justicia social, con no repetición y sobre todo con oportunidades y fortalecimiento de la protección y de nuestros derechos como humanos que somos. La interconexión y la colaboración de entre todas estas formas, pues, nos van a llevar a nosotros a encontrar una forma de camino, diríamos, más consolidado para encontrar la paz. Y pues, como ustedes se pueden dar cuenta también, que lo hemos venido insistiendo durante los espacios del diplomado, pues siempre hay desafíos que quedan pendientes, nada está hecho, nada está acabado, más bien todo está por hacerse, y creo que siempre hay que buscar esa oportunidad para poder siempre aprender y poder hacer algo por la paz, por más mínimo, por más pequeño que sea, que podamos nosotros hacer algo por la paz, con seguridad al futuro va a ser algo muy importante. Esto sería en esta primera exposición. No sé si haya alguna intervención de los compañeros. Permítame, mi profe revisó un poquito el chat
a ver si hay algún comentario para darle la interlocución, o si no, continuamos con la parte final, que es precisamente las organizaciones de educación superior que aunan su esfuerzo en estos bonitos esfuerzos de resolución de conflicto. Permítame, listo, no, muy bien. ¿Alguien desea participar? ¿Alguien quiere realizar alguna intervención en este momento? Profe Oscar, unirnos, como hemos mencionado anteriormente, a todas las apuestas que ha mencionado en este momento el padre y precisamente unirnos en creatividad para crear nuevas alternativas que permitan en los microcírculos sociales que tenemos para seguir divulgando ese conocimiento que estamos construyendo institucionalmente, ¿no? Que sea esta también una invitación para que los chicos ejecuten ese liderazgo para el cual los estamos formando con la mejor intención a través de esta unión interuniversitaria. Sí, claro, por supuesto. Y qué bonita esa afirmación suya, querida rectora, porque también es una muestra de ejercer, ¿no? Esa bonita axiología muy católica, muy prominente de aquí de nuestras almas mater, que es precisamente la sinodalidad, ¿no? Entonces, si caminamos conjuntamente, entonces me parece que el esfuerzo es mucho más grato, mucho más productivo. Incluso eso fue enfático también nuestro primer panelista, el doctor Gabriel, y que esa característica es la que ha permitido reforzar una buena o una nueva organización de los grupos sociales, ¿no? Que estamos comprometidos con esta labor fraterna, con esta labor social, con esta paz interhumana. Prof. Alexander, ¿podemos continuar entonces con la última parte de su intervención? Sí, señor. Claro, profe Oscar. Perfecto. ¿Me confirma si estoy compartiendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias. Adelante. Con Bien, gusto, profe. en este último momento informativo, quiero resaltar el trabajo que venimos haciendo nosotros desde la academia, desde el sector educativo, sobre todo el sector de la educación superior y en especial de nuestras universidades católicas, sin demeritar pues el esfuerzo que también hacen las universidades que pertenecen al sistema estatal de universidades de Colombia, de las universidades públicas. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta lo que venimos haciendo. Ningún esfuerzo es inútil cuando nosotros estamos trabajando por la paz. Antes bien, todos los esfuerzos que se puedan hacer desde la parte educativa, desde la docencia, desde nuestros estudiantes, siempre va a ser un buen aporte, un excelente aporte para conseguir la paz. Instituciones de educación superior que trabajan por la paz. Entonces, solamente vamos a mencionarlas, no nos vamos a detener. La siguiente, por favor, profe Oscar, recordarles a todos ustedes, queridos amigos, que estamos en la Semana por la Paz y el lema es arropamos la vida con dignidad y esperanza, porque tenemos que seguir trabajando en ese camino de la paz que todos nosotros buscamos. Continuemos, profe Oscar. Bien, tenemos algunas instituciones de educación superior que tienen proyectos o trabajan para la paz. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, que participó en la negociación de los acuerdos de paz y mantiene el centro de pensamiento y seguimiento al diálogo de paz, monitoreando la implementación del acuerdo de paz. Tiene una cátedra nacional que se llama Construcción de Paz en tiempos del post-acuerdo. Es un proyecto muy interesante en lo que yo pude alcanzar a mirar, a consultar. Segundo, tenemos también una universidad vecina, que es la Universidad del Valle. Ellos tienen un instituto de investigación e intervención para la paz, trabaja en educación, investigación e intervención por fortalecer las políticas de paz
Reconciliación y Resolución de Conflictos. Se llama el Instituto de Paz. También tenemos en el país un sistema universitario estatal, SUE, que lidera iniciativas como la Misión Pedagógica por la Paz en el Catatumbo, del cual nos hablaba el señor viceministro, consolidando el país de las universidades públicas, en el país el papel de las universidades públicas como agentes de transformación social a través de enfoques pedagógicos, investigativos y comunitarios. Continuemos, profe Oscar. Tenemos también de manera muy especial a la Pontificia Universidad Javeriana. Ellos tienen un proyecto javeriano de paz y reconciliación. La Universidad Externado, tiene un centro que fomenta la investigación y el debate académico sobre los retos de la construcción de paz en Colombia, promoviendo un diálogo constructivo entre diferentes actores. Tenemos a la Universidad Santo Tomás, que tiene un instituto que se llama Instituto Instituto de Paz y Desarrollo. También tenemos nosotros a nivel regional la Universidad Católica del Sur, nuestra universidad diocesana, que pues también lidera el diplomado en liderazgo para la paz. Nuestra universidad hermana también, Universidad CESMAR, con un proyecto que se llama Educación, Cultura y Deporte en la construcción del proceso de paz. Continuemos, profe Oscar. Y tenemos de manera muy especial pues a la Universidad Mariana con un proyecto que ha venido trabajando ya hace tiempito, que se llama el proyecto Paz y Territorio, y la Universidad Minuto de Dios con un proyecto que se llama Artesanos de Paz y Cultura de Paz. Estas son de manera muy especial, podríamos decir, algunas universidades que tienen proyectos de paz. Quizás nos hemos centrado en algunas públicas y en la mayoría de ellas que pertenecen a la red de universidades católicas. Con seguridad, la gran mayoría de las universidades en el país y en nuestra región tienen proyectos y trabajan proyectos que tienen que ver con la paz. Y pues, como ustedes se pueden dar cuenta, el diplomado es un esfuerzo en conjunto que busca dar también una respuesta y a la vez una propuesta para que sigamos trabajando y continuando en ese camino hacia la paz. Remitámonos al Evangelio de San Mateo cuando dice Jesús: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es la información, como les decía, no es una disertación, sino una información. Y otra cosa que es muy importante, miren, en nuestras diócesis, tanto la de Tumaco, la de Ipiales y la de Pasto, a través de las pastorales sociales, nosotros con los convenios que tenemos con las distintas agencias que también tiene la Iglesia a nivel internacional, como por ejemplo aquí en Nariño, nosotros siempre tenemos convenios con Miserior Alemania, con Adveniad, con Cáritas Suiza, con Cáritas Estados Unidos, con Cáritas Canadá. Nosotros tenemos muchos proyectos que van fortaleciendo este camino a la paz. Y qué bueno que nosotros también, como instituciones de educación superior, pudiésemos tener en conjunto un proyecto para que a través de estas instituciones pudiéramos buscar el financiamiento con el fin de hacer un aporte también a este proceso de paz tan importante en nuestra región, dado que ahora el proceso de paz pues se va realizando poco a poco de manera regional. Pues quería compartirles eso, profe Oscar, compañeros. Todas las instituciones están abiertas a que podamos nosotros gestionar los proyectos, basta que nosotros tengamos pues la intención y hagamos las propuestas de proyectos en las agencias nacionales, internacionales, en las ONGs para poder
consolidar el proyecto de paz desde nuestras instituciones educativas. Gracias, profesor Alexander, por proporcionarnos esta información pero tan central, porque no solamente hay una coherencia, ¿sí?, entre la misión y visión de cada una de nuestras universidades, ¿cierto?, sino que también podemos considerarnos desde cada casa de estudio como un agente muy, pero muy activo en esta unificación de esfuerzos sociales, de proyección social, de la parte académica, de la parte de extensión, incluso desde la investigación, con algunos elementos que usted hoy nos ofreció. Entonces, mire que este problema de la resolución de conflictos, ¿sí?, y la bonita oportunidad de la paz se convierte en un elemento transversal, que no solamente toca los aspectos curriculares o mesocurriculares a nivel institucional, sino también desde esos elementos culturales, desde los elementos integrales que deben precisamente abarcar o fundamentar la educación para este siglo XXI. Tenemos una participación, profesor Javier Rodríguez. Nuevamente, muy buenas noches. Lo escuchamos atentamente. Qué gusto, adelante. Bueno, profe, a usted muchas gracias, al padre y profe Alexander también. Sea el momento también de agradecer a la Universidad Santo Tomás la gestión para que el viceministro estuviera hoy con nosotros y especialmente felicitar a los estudiantes que han sido constantes, que nos han acompañado en este proceso, motivarlos a que se registren en su asistencia, a que se animen a cancelar esos 25.000 pesitos del certificado. Es para la hoja de vida algo muy importante participar de todo este proceso y creo que me siento como contento, quiero decirlo de esta manera, de ver cómo los estudiantes también en la universidad me preguntan qué tema sigue, están pendientes y que creo que vamos quedando un grupo bastante interesante para lograr todo este proceso. El tema de hoy me queda em, como un espacio de claridad frente a lo que viene más adelante, porque es cierto que estamos en el contexto, lo decía la doctora Sonia, la doctora Joyce, perdón, que vamos como en el contexto de conocer el conflicto, pero vamos a ir más allá del conflicto armado a nuestro corazón. Creo que vamos a entender qué es cómo se va a solucionar un conflicto más adelante, cómo podemos ser conciliadores, que es como la tarea de los líderes juveniles para el futuro. Y creo que eso satisface como el esfuerzo que hemos hecho con la directriz de nuestro obispo en que las universidades católicas logremos desarrollar esta iniciativa. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas profesor. gracias. Gracias, profe Gabriel, gracias, profe Alexander, gracias, profe Oscar. En efecto, Universidad Santo Tomás por la gestión que realizaron para este nuevo encuentro. Le estamos dando, y así como lo menciona el profe Javier, a mí también me escriben todos los días los estudiantes, están muy contentos. Muchos de ellos, precisamente hace poco me dicen, profe, hice el taller. Le digo, no, envíaselo a la profesora que está ligado. Me dice, no, yo no estoy ligado a ninguna asignatura. Realmente me uní a este proceso porque me parece bastante interesante. Y eso implica realmente que se fortalezcan esos liderazgos y que poco a poco vayamos dejando esa base y ese soporte en esta nueva generación que tiene que tener una conciencia social con un espíritu de paz desde lo particular para así poderlo generalizar en nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos, igual que el profe Javier, recordar registrarse en la asistencia, recordar seguir asistiendo en esa cita de los jueves, que durante este semestre, como lo dijo el viceministro, continuaremos construyendo país desde esa connotación católica
que nos invita a amar como Dios nos invita a amar, que no es solamente amar a lo que está en correspondencia con lo propio, sino también a lo diferente. Precisamente de eso hablaba inclusive el Evangelio de hoy. Así que qué mejor invitación que seguirnos nutriendo alrededor de ello. Muchísimas gracias. A usted, querida rectora, también por su bonita disertación final, por sacar esa última conclusión, siempre defendiendo ese punto común de la sinodalidad, de la fraternidad, muy característica de nuestra casa de estudios. En ese sentido, entonces, damos como finalizado este encuentro número 5, reiterando la gratitud a todos y cada uno de ustedes, queridos participantes, de haberse unido en esta bonita conexión. Me comprometo, como siempre, a reunir todo el material didáctico de apoyo, incluyendo la videograbación, las dos presentaciones que utilizó el profesor Alexander Quimbiamba para sortear exitosamente la jornada de hoy día. Ojalá que podamos prender todos nuestra cámara para podernos despedir. Una feliz y bendecida noche a todos y cada uno de ustedes. Mil y mil gracias por todo ese interés, por todo ese entusiasmo, por toda esa pilera, por toda esa disciplina con estos bonitos encuentros, con este diplomado en liderazgo para la paz y la cultura del encuentro. De mi parte, un saludo franciscano, de paz y bien a todos ustedes, a todas sus familias y como siempre, unidos en este bonito esfuerzo humano e integral. Mil gracias, hasta mañana a todos ustedes. Hasta mañana para mañana, todos. un abrazo. Buenas noches. Chao. Buenas noches, hasta mañana. Gracias, profe Jessica. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias. Yo estoy a oscuras con mi hijo acá acostado, por eso no le encendí la cámara, profe. Que esté muy bien. No le importa. Muchas Ok. gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.